tienes, ¿verdad? Sí. Ahí tenés. Amén. Gracias por esta oportunidad y usted que se toma el tiempo de estar en línea y pues esperemos que muy pronto volvamos cada uno a nuestras iglesias y vamos a ir delante de Dios, vamos a entrar de lleno a esta palabra. Doy gracias a mi suegro por esta oportunidad y pues espero que esto le ayude. Vaya conmigo al libro de Mateo capítulo 20. Abra su Biblia en Mateo capítulo 20. Estaba escuchando esta alabanza y algo que debemos de entender nosotros es que fe mueve la mano de Dios, no caprichos. Entonces dicen amén. Amén. No, tus caprichos no van a mover la mano de Dios. Tus malos deseos no van a mover la mano de Dios, aunque pienses que estás orando, pero si lo haces con caprichos, si lo haces con malos deseos, no vas a mover la mano de Dios. Es la fe la que mueve la mano de Dios. Tremenda esta alabanza. Yo no sé si tú en algún momento has sido estafado. Ahorita aquí que abrí, encontré este billete de a 50, pero se mira real, pero es falso. Y yo no sé si tú muchas veces has sido estafado de alguna manera, con algún, no sé, te han dado dinero, te han dado billetes que son falsos y da un coraje cuando uno se da cuenta, y más si fue en la calle, fue lejos, ya no puedes regresar a reclamarlo. O cuántas veces has sido estafado en la calle, yo no sé. Yo muchas veces miraba en mi trabajo, cuando estaba en un trabajo que era por la zona 12, pasaba por el Trébol. No sé si has visto aquellos de los que tienen la bolita, ¿dónde quedó la bolita? Y ahí están, y ellos ya tienen como 6 o 8 amigos de ellos que ahí están, y póngale la mano. Y yo miraba, pues los guatemaltecos que somos curiosos, y ahí nos asomamos la cabeza y decía, pone la mano, ponga la mano. Y pues uno se va y sí, pone la mano, y ellos le compartían, tomá, mira, pongo yo 20, pone 20, vamos 40. Y así lo enredan a uno, de tal manera que cuando te das cuenta, te ganaron todo, ya ni tienes por pasaje ya para regresar a tu casa. Y te estafan de una manera muy fea. Y de esta misma manera, como te sientes estafados, muchos hoy también se sienten estafados de Dios. Este es el título de este sermón. Se llama Dios me estafó. Abre tu corazón y que Dios te pueda ayudar. Dios me estafó. Mateo capítulo 20, versículo 1, vamos a ir y vamos a leer esta historia de estos obreros. Porque el reino de los cielos es semejante a un hombre, dueño de un campo, que salió al amanecer a contratar obreros para su viña. Habiendo convenido con los obreros en un salario por día, los envió a su viña. Salió también como a las 9 de la mañana y vio a otros que estaban en la plaza desocupados, y les dijo, vayan también ustedes a mi viña y les daré lo que sea justo. Ellos fueron, saliendo, dice, otra vez como al mediodía, y luego a las 3 de la tarde hizo lo mismo. También alrededor de las 5 de la tarde salió y halló que otros estaban ahí. Les dijo, ¿por qué están aquí todo el día desocupados? Le dijeron, porque nadie nos ha contratado. Les dijo, vayan también ustedes a la viña. Al llegar la noche, dijo el señor de la viña a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal. Comienza desde los últimos hasta los primeros. Entonces vieron los que habían ido cerca de las 5 de la tarde y recibieron cada uno un salario. Y cuando vinieron los primeros, pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo, murmuraban contra el dueño del campo, diciendo, estos últimos trabajaron una sola hora y los has hecho iguales a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Pero él respondió y dijo a uno de ellos, amigo, no te hago ninguna injusticia.
¿No conveniste conmigo en un salario por el día? Toma lo que es tuyo y vete. Pero quiero darles a este último como a ti. ¿No me es lícito hacer lo que quiero con lo mío? ¿O tienen envidia porque soy bueno? Así, los últimos serán primeros y los primeros serán postreros. Amén. Quiero entrar en este tiempo. Quiero hablarte primeramente la ilusión de merecer más. Ese es de mi primer punto. Muchos de nosotros vamos en la vida, pensamos que merecemos más. Siempre tenemos ese deseo de merezco más. Merezco un buen trabajo, merezco un carro, merezco una buena esposa, merezco que mi esposo sea mejor, merezco buenos hijos, merezco finanzas, merezco que Dios me bendiga, porque le estoy sirviendo, porque soy hijo de Él, porque debo dar un buen testimonio, porque me tengo que portar a la altura, tengo que tener una buena posición. Yo sé que no diga amén, pero muchos de nosotros vamos en la vida pensando así. Tenemos un modelo, un concepto de un cristianismo perfecto. No es que esté malo que Dios, que tú quieras eso, porque Dios prometió bendecir tu vida, Dios de alguna manera ha prometido bendecirte y hay promesas para ti cuando dicen amén. Hay promesas de Dios para tu vida. El problema es que cuando esto no sucede, cuando nada de esto sucede en nuestras vidas, ¿cuál es la actitud que agarras? Cuando esta ilusión de merecer más de lo que ahora tienes no llega a tu vida. Hoy muchos están pasando problemas, quizás perdieron trabajos, quizás no sé, en esta pandemia muchos quizás están preguntando, ¿y dónde está Dios? Nos gusta escuchar de un Dios que bendice, pero no nos gusta escuchar que Jesús venga a tus oídos y diga, el diablo ha pedido zarandearte como a Pedro, pero yo he rogado a Dios que no falte tu fe. Eso no nos gusta pasar cosas malas en nuestras vidas. Siempre cuestionamos esto, el mundo siempre cuestiona la maldad de Dios, pero nunca cuestionan su salvación. Siempre cuestionan por qué esto, por qué lo otro, por qué no me está yendo mejor. Siempre tenemos una ilusión de merecer más. Pero no quiero ofenderte, pero lo único que nosotros merecíamos era el infierno por nuestros delitos y pecados. Pero la gracia de Dios nos alcanzó y nos dio una salvación. Debemos de entender esto. Y ese es el problema de muchos cristianos que a veces no miramos la mano de Dios. En momentos difíciles se nos viene a la mente, pero si le estoy sirviendo a Dios, quiero más, merezco más. Acabamos de pasar una situación un poquito difícil con nuestro hijo, con Caleb. Y yo fui a traer a mi esposa al hospital Roosevelt y cuando entro, pues estoy bien emocionado. Yo digo, pues ya vengo por mi esposa, por mi hijo. No sabía nada de ellos ya por 3 días, así que voy. Y cuando llego miro a mi esposa, pero miro a todas las mamás ahí con sus hijos a la par, que tienen a su bebé. Y pues voy y me dicen, su esposa se va hasta el fondo y la va a encontrar. Así que voy para allá. Cuando llego, solo miro a mi esposa y pues obviamente me vio, me abrazó y se echó a llorar y le digo, ¿dónde está el bebé? Y me dice, no lo he visto, no me lo han dado. No sé dónde está. Entonces entró aquella preocupación, aquella ansiedad y empezamos a preguntar, ¿y dónde está nuestro hijo? Y pues solo lo único que nos decían, porque había así que hacer una cola, porque había más mamás que habían llegado a traer con sus hijos que iban para afuera. Me dice, tienen que hacer esta fila. Y ahí cuando lleguen allá con la que está en la mesa, ella les va a dar la indicación. Y estábamos desesperados, estoy ahí desesperado. Y lo primero que pienso es, pero soy cristiano. ¿Dónde está mi hijo? Miro a todas las mamás yéndose bien felices con su hijo. Y en ese momento digo, soy cristiano, le estoy sirviendo a Dios. ¿Dónde estás, Dios? Y así que cuando llegamos ahí, pues nos dicen que nuestro hijo ha tenido unos problemas y que se tiene que quedar. No nos lo enseñan, nos dicen pues en el estado que él está no lo pueden ver, él no puede tener contacto con nadie porque
pues es un poquito delicado, así que no lo pueden ver, ¿no? Donde él está no pueden entrar, es alto riesgo y no puede entrar nadie. Hay momentos en nuestra vida donde nos encontramos en esas situaciones difíciles y es donde pensamos y decimos, pero yo merezco más. En realidad debemos de entender que hay muchas cosas, sí, que no tienen sentido, que no tienen lógica para nosotros, pero que para Dios tiene un propósito. Debes de entender eso. Tu ilusión de merecer más, hermano, déjame decirte que muchas veces nos lleva a un punto torcido en nuestro corazón. A través de esta historia, Dios nos muestra a través de estos obreros, esta parábola, nos quiere dar a conocer el proceso del proceder de su reino, del comportamiento de muchos cristianos, guardando amargura y resentimiento a Él por no complacer sus vidas como ellos quieren. Job capítulo 2, 9-10, tenemos la historia acerca de Job. Y usted ya sabe cómo Job pierde todo lo que tenía, pierde a su familia, pierde todas sus riquezas. Pareciera que ahí todo va muy bien. Va muy bien ahí, gloria a Dios, se está gozando con su esposa, se está gozando con sus hijos, se está gozando de lo que tiene. Pero todos ya saben la historia de Job, cómo el diablo toca lo que él tiene, se lo mueve. Pero mire la reacción de la esposa de Job, capítulo 2, versículo 9. Entonces su mujer le dijo, ¿todavía te aferras a tu integridad? Maldice a Dios y muérete. Pero él le respondió, has hablado como hablaría cualquiera de las mujeres insensatas, recibiendo el bien de parte de Dios, y no recibiremos también el mal. En todo esto Job no pecó con sus labios. Quiero entrar en el segundo punto que le puse, el peligro de desenfocarnos de lo que es nuestro. Vamos a entrar en esta historia. Estos hombres dice que hicieron un contrato con el dueño de la viña. Y Jesús lo está comparando al reino de Dios, así que es Dios el que los está contratando. Aquí tienen dos hombres, aquí tienen dos o varios hombres que están haciendo un trato con el dueño de la viña y les dice que vayan a su campo a trabajar. Él hace el trato, cuánto les va a pagar, todo queda firmado. Ellos aceptan y se van. Y aquí quiero que me pongas la mayor atención, porque esto es lo que muchas veces usa el diablo para distorsionar el propósito de Dios en tu vida dentro de su reino. Dios ya hizo un trato contigo. Dios ya te hizo una promesa. Pero mira cómo funciona esto. Estos hombres hicieron un trato, así que dice que van a la primera hora, eso es a las 6 de la mañana. A las 6 de la mañana les dice el dueño del campo, vayan a mi viña, trabajen, ahí está. Vamos a armar esto juntos. Yo no sé, yo no he trabajado mucho nunca he trabajado en el campo, así que, pero sí una vez, así que lo vamos a hacer con maíz. Haz de cuenta que este campo es de maíz. Una vez fui yo soy no soy de allá, mi familia es de Santa Rosa. Una vez fui allá y allá se hacen unos calores, pero feos. Entonces fui una vez a ver a mi abuela, estaba allá. Y ya sabe, cuando uno va al campo, cuando uno es de la ciudad, pues la curiosidad es cómo es el campo, con los que vienen para acá, y cómo es. Y entonces mis primos me invitan a ir a tapiscar maíz, y me dicen, vamos a tapiscar maíz. Así que nos vamos en un tractor, y pues yo feliz, nos metimos en el campo y todo eso. La cosa es cuando llegamos al lugar del maíz, veo los bultos así, los bultotes de maíz, así ya despenicado, el maíz blanco. Y me dice, bueno, tenemos que levantar todo esto, una gran carretón, hay que echarlo al carretón. Entonces, haz de cuenta que eres tú,
haces el trato con el dueño de la viña, a las 6 de la mañana tú empiezas a trabajar. Y te digo, cuando llega el calor del mediodía, eso es horrible. Eran como las 11 de la mañana, cuando llegamos, 11:30, no aguanté. En el primer bulto, ahí me quedé, porque el maíz tenía hormigas. Y las hormigas se me subían, el calor, la pelusa que suelta el maíz, es una picazón horrible. Y el sol que me estaba dando en la cabeza, si mucho, yo digo que aguanté unos 15 minutos estar ahí. Había un río así abajito, así que le digo a mi primo, me voy a ir al río en lo que ustedes recogen todo esto, porque no voy a aguantar aquí. Me fui, me acosté y ahí me quedé en el río. Es horrible. Bueno, es lo que yo experimenté en esos 15 minutos. Me imagino trabajar todo el día en el campo recibiendo el sol. Así que quiero también que te metas en los zapatos de estos hombres. Así que ellos están ahí. Y dice, de repente ven que llegan otros a las 9 de la mañana. Llegan al campo ahí, a trabajar, a recoger maíz también. No pasa nada, ok, ahí están ellos, mira, vinieron más manos, nos vinieron a ayudar. De repente ven que a las 12 del mediodía, dice, llegan más al campo y a trabajar. De repente a las 3 de la tarde, ven que llegan otros, ya el sol ya bajó, ya el sol ya está tranquilo. No digamos los que llegan a las 5 de la tarde, trabajan 1 hora nada más. Y ahí están. Dice, no pasa nada. Yo me imagino en ese momento, no pasa nada, nos están trabajando, nos vinieron a ayudar. El problema es cuando dice que vienen y empiezan a ver el trato que el dueño de la viña hace con ellos. Ahí es donde se empieza a distorsionar todo. Y entonces ellos ya no se olvidan del trato, de la promesa que hacen con él. Ahora se enfocan de lo que su Señor está tratando al resto que está llegando a las 5 de la tarde. De tal manera que cuando ellos miran cuando miran que llegó a las 5 les pagan el salario, en su mente ellos trastornan el propósito o el plan que Dios tenía con ellos, que el dueño de la viña tenía con ellos. Se transforma. Ahora ellos piensan y dicen, si a ellos les dio, vamos a poner un ejemplo, si a ellos les dio 1,000 quetzales y llegaron a las 5 de la tarde, nosotros vamos a recibir por lo menos unos 5,000, porque estamos desde las 6 de la mañana. Eso no fue el trato que hizo el señor de la viña con ellos. Él convidó con un salario, ellos dijeron, está bien. Entonces, cuando miran al de las 5, entonces ellos empiezan, dice, a murmurar. Empezó a entrar una envidia en ellos, empezó a entrar una amargura dentro de ellos, de tal manera que ya no están disfrutando lo que están haciendo en el campo, sino que todo lo que están pensando es, a ellos los trató bien. Y a nosotros que estamos desde las 6 de la mañana, nos trató igual. Y aquí es donde el diablo empieza a meterse en el corazón de muchos cristianos que tienen ya 20 años en la iglesia y que empiezan a ver nuevos conversos que están siendo bendecidos por Dios. Y empiezan a decir, si yo llevo 20 años, Señor, no es justo que estés tratando mejor a este que a mí. Se llenan de amargura, se llenan de resentimiento y entra una ilusión en ellos de merecer más. Es que merezco más. Y ahora toda su oración es en base a una envidia, a un resentimiento. Por eso dice Lucas, permítame ahorita. Regresemos al capítulo 20, ahí en Mateo. Mateo 20, versículo 9.
Versículo 10, Mateo 20:10. Y cuando vinieron los primeros pensaron que recibirían más, pero ellos también recibieron el mismo salario cada uno. Al recibirlo murmuraban contra el dueño del campo, diciendo: estos últimos trabajaron una sola hora y les has dado igual a nosotros, que hemos soportado el peso y el calor del día. Muchos cristianos hoy no están disfrutando en su trabajo. ¿Sabes por qué? Pensando, es que merezco más que el nuevo. Ahí están todos amargados en su trabajo, acomodados, pensando, no, es que llevo muchos años en la empresa. No sé si te has encontrado con muchos así. Llevo muchos años en la empresa y no subo de posición. ¿Sabes por qué? Porque tu deseo es impulsado por una envidia por el resto. Porque llegó el nuevo y lo subieron antes que ti y empiezas a tener un resentimiento. Y como te dije al principio, fe es lo que mueve la mano de Dios, no tus deseos, no tus caprichos. Señor, ¿por qué no me das un buen puesto en el trabajo para ganar más dinero? Yo quiero una esposa o la esposa quiere un esposo como el de mi amiga. ¿Por qué no me das un esposo como el de ella? ¿Por qué no me das una casa como el de mi amigo? ¿Por qué bendices más a los pecadores que a mí? Y ahí estamos, y todos los cristianos estamos llenándonos de envidia por los de afuera. Y muchos cristianos por dentro estamos recibiendo el calor. El problema es que ya no disfrutan lo que hacen, ya no disfrutan su cristianismo. Por eso le puse el segundo punto: cuidado de desenfocarnos de lo que ya es tuyo. Eso nos hace desenfocarnos del modelo el modelo que Dios te llamó. Ya no disfrutas a tu esposa pensando en que tu amigo tiene una mejor esposa. No disfrutas tu casa pensando en que tu amigo o el hermano tiene una mejor casa que usted. Ya no disfruta de su pastor porque usted piensa que el hermano tiene un mejor pastor que el que usted tiene. Y siempre ese deseo de querer más. Por eso dice Santiago, capítulo 4, dice: ¿de dónde vienen las guerras y de dónde los pleitos entre ustedes? ¿No surgen de sus mismas pasiones que combaten en sus miembros? Codician y no tienen, matan y arden de envidia, pero no pueden obtener. Combaten y hacen guerra, no tienen porque no piden. Piden y no reciben porque piden mal, para gastarlos en sus placeres. Porque Dios no te da ese carro, esa casa, porque lo haces con envidia. Estás envidiando el hijo de tus hermanos y no disfrutas de los tuyos. No logras enfocarte y dices: es que a mis hijos esto, mis hijos son aquí. Pero no logras enfocarte en ellos y educarlos y que Dios te ayude, porque estás pensando que tienen tu familia, tu amiga, el amigo, el hermano tiene mejores hijos que el tuyo, que los tuyos. Y dices: llevo años en la iglesia, he recibido el sol desde las 6 de la mañana y veo como, por eso muchas veces vemos llegar cristianos y empezamos a ver que la hacen, que empiezan a crecer, Dios los bendice con finanzas, y a veces cristianos se detienen, ya no quieren hacer la obra de Dios. Pastor, úselos a ellos. Yo miro que les está dando mejor tratos a ellos que a mí. A mí ya no me llama pastor. Ya no, ya como soy anciano de la iglesia, ya miro que se enfoca más en los nuevos conversos. Pues ellos necesitan más. Amén. Y ahí están los que ya tenemos años y empezamos a decir: Señor, no es justo, no es justo. Y es donde empezamos y viene ese pensamiento: me estás estafando. Me estafaron con esto. Muchos cristianos se van con esa idea y se van de la iglesia. No vieron lo que quisieron y se van de la iglesia. No, ya estaba mejor y me voy. Impulsados por esos malos deseos que dice Santiago. Yo sé que tú no has pensado así, pero para que le digas a otro hermano que debes de entender que Dios tiene un propósito.
que si Dios te llamó para eso, es porque tú estás preparado para eso. Debes de entender que Dios te va a bendecir, que Dios se va a mover en tu vida, pero que hay un proceso. Y debemos de tomar una buena actitud ante esto. Debes de salir de esa mala actitud. Si estás en esa actitud, déjame decirte, no va a venir esa bendición. No va a venir. Por eso también dice que Dios conoce los deseos de tu corazón. Dios conoce, Dios sabe. Dice, ¿por qué te afanas del día de mañana? Si Dios ya sabe lo que tienes necesidad. En Mateo 6, creo que es 6:30. No lo tenía aquí, pero tengo en mente esa escritura. Mateo capítulo 6:30. Perdón. Capítulo 6, 27. 26, vamos desde el 26. Capítulo 6, 26. Miren las aves del cielo, que no siembran ni ciegan ni recogen en graneros, y su Padre Celestial los alimenta. ¿No son ustedes mucho más valor que ellos? ¿Quién de ustedes podrá, por más que se afane, añadir a su estatura 1 milímetro? ¿Por qué se afanan por el vestido? Miren los lirios del campo, cómo crecen. Ellos no trabajan ni hilan, pero les digo que ni aun Salomón con toda su gloria fue vestido como uno de ellos. Si Dios viste así a la hierba del campo, que hoy está y mañana se echa en el horno, ¿no hará mucho más con ustedes, hombres de poca fe? Por tanto, no se afanen diciendo, ¿qué comeremos o qué beberemos o con qué nos vestiremos? Porque los gentiles buscan todas estas cosas, pero el Padre de ustedes que está en los cielos sabe que tienen necesidad de todas estas cosas, mas busquen primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas les serán añadidas. Dios sabe cuál es tu necesidad. Dios sabe que necesitas lo que le estás pidiendo. Pero yo te pregunto, examínate con qué actitud lo estás haciendo. Porque Santiago dice, piden y piden mal, para gastarlo nada más en su deleite. Le estás pidiendo cosas a Dios simplemente por envidia, simplemente porque estás cansado, simplemente porque lo quieres, porque piensas que mereces más. No es la actitud correcta. No es la actitud correcta. Pedro también dice en el libro de Pedro que nos debemos de humillar bajo la poderosa mano de Dios. Porque Dios dice, da gracia a los humildes, pero resiste a los soberbios. Muchos de nosotros estamos orando con soberbia, con mucho resentimiento, y ahí está Dios, dice, no, los resiste. Y por eso dice al final de Mateo, dice, por eso dice, en aquel día muchos primeros serán postreros y muchos postreros serán primeros. Debes de tener cuidado con esta actitud, porque esta actitud te puede eliminar del plan de Dios. No Dios, no es el trato, es la actitud que agarraste. Es esa envidia que dejaste entrar, que el diablo se agarró de ahí. El diablo sabe esto. Y eso hace él con los que ya tienen tiempo en la iglesia, con los que son pilares, y les hace pensar, mira Dios cómo te trata, mira esto, mira lo otro. Pero tú debes de entender que Dios te ha bendecido. Jesús dijo que íbamos a tener aflicción en este mundo, pero dice, pero yo he vencido al mundo. A Pedro le dio una gran comisión, dice, sobre ti voy a edificar mi iglesia. Debemos de agarrar la actitud de Pablo. Filipenses 4, entro en mi tercer punto, y le he puesto, he aprendido a contentarme. Esta es la clave para vencer a esta actitud de la envidia y del resentimiento. El contentamiento, la gratitud. Filipenses capítulo 4, versículo 11. Vaya conmigo. Filipenses 4, versículo 11.
No lo digo porque tenga escasez, dice, porque he aprendido a contentarme con lo que tengo. Sé vivir en la pobreza y sé vivir en la abundancia. En todo lugar y en todas las circunstancias he aprendido el secreto de hacer frente tanto a la hartura como al hambre, tanto a la abundancia como a la necesidad. Todo lo puedo en Cristo que me fortalece. Esta es la clave que debemos de adoptar conforme vamos creciendo en Dios, esta actitud. Porque déjame decirte, y sí, no te voy a negar, es difícil empezar a trabajar desde las 6 de la mañana hasta las 6 de la tarde, aguantando sol y aguantando el sudor y todo. Pero fíjate, dice el Señor, no hay ninguno de ustedes que ha dejado padre, madre, hijos, hijas, por mi causa, que no reciba 100 veces más. Esa es la promesa de Dios. Dios hizo un trato contigo, Dios hizo una promesa contigo. Debes de seguir creyendo. No te enfoques en eso. No, ya no te sigas enfocando en lo que tienen los demás. Disfruta de lo que tienes ahorita. Disfruta de lo que tienes ahorita. Dios, mira, tu trato es con Dios. Tu trato no es con el pastor. Tu trato no es con la iglesia. Entonces, ¿por qué estás amargado con ellos? ¿Por qué estás amargado con Dios? Dios te hizo una promesa y Dios te lo va a dar. Pero no debes de enfocarte. Por eso dice, no hagan nada por envidia, sino háganlo para el Señor. No hagan nada por envidia, háganlo para el Señor. El problema es que no logramos entender ciertas cosas del dueño de la vida, del dueño del campo, y queremos comprenderlo todo. Allá en Eclesiastés dice que capítulo 12, que todo esto, dice, lo ha dado Dios, aún sin que el hombre alcance a comprender su obra. No pierdas ese enfoque. No te dejes corromper por esa envidia. Porque déjame decirte, mira, si tú regresas ahora y ves bien el cuadro de estos hombres, vamos a verlo ahora de una forma correcta. Debes siempre ver las cosas de una forma correcta, decirle al Señor, ayúdame a ver esto de una forma correcta. Si regresamos a los hombres que fueron a trabajar a la viña, el dueño del campo ya había hecho un trato con ellos. Ellos aceptan, van al campo, ellos tenían que hacer esa obra ellos. Si tú te pones a pensar, ellos tenían que hacer la obra, ya el trato ya estaba hecho. Ellos ni sabían que el dueño de la viña se iba a llevar más gente. El trato fue con ellos. Ahí, mire, tengo un campo y necesito que trabajen en él. ¿Están de acuerdo? Sí, estamos necesitados, queremos trabajar. Bueno, vamos pues. Y manda más gente. Esa gente en realidad les hizo más, te puedo decir, la carga más liviana. Porque ellos lo tenían que hacer de todos modos. Y entonces ellos no se dan cuenta de eso. Porque entró una envidia al cual, cuando vieron que el dueño de la viña los trató igual que a los demás. Debes de poner a pensarte en esto. Estos hombres distorsionaron todo. Debemos comprender que Dios quiere decirte que Él no te ha estafado, que hay una promesa, que hay algo que está sellado para ti. El problema es que tú te has estado enfocando en otras cosas y pierdes el rumbo y empiezas a tener una envidia, una amargura y dices, Señor, ¿qué es lo que está pasando? Sé que hay momentos difíciles,
No te estoy diciendo que no merezcas lo que necesitas. Lo que te digo es que a veces tomamos una mala actitud, una actitud incorrecta, que no está bien, no está bien. Por eso decía Salafán, fe mueve la mano de Dios. Fe mueve la mano de Dios. Eso es lo que nosotros necesitamos. Por eso Pablo dijo, todas las cosas que yo tengo las estimo por basura, por amor a Cristo. Por amor a Cristo. Él sabe que yo tengo necesidades, lo sabe. Dice, pero he aprendido yo a tener una buena actitud ante las situaciones de la vida. Dice, me he hecho aprender y enseñar a que tengo que ser fiel en la pobreza y ser fiel en las riquezas. ¿Sí? No te estoy predicando un evangelio de humildad, no, tienes que ser pobre, ni modo. No, es que Dios sí te lo va a dar. Pero el secreto está, lo que dice Santiago, es que piden mal. Y esa es la exhortación de hoy. Es que no pienses que Dios te ha estafado y que tu actitud sea otra para orar y para ver las cosas que Dios tiene. Apocalipsis capítulo 2, versículo 2 dice, 2:2, para cerrar. Dice, yo conozco tus obras. Mira lo que dice Apocalipsis capítulo 2, versículo 2. Yo conozco tus obras, tu arduo trabajo y tu perseverancia, que no puedes soportar a los malos, que has puesto a prueba a los que dicen ser apóstoles y no lo son, que los has hallado mentirosos. Además, sé que tienes perseverancia, que has sufrido por causa de mi nombre y que no has desfallecido. Sin embargo, dice, tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Recuerda, por tanto, de dónde has caído, arrepiéntate y haz las primeras obras. De lo contrario, yo vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te arrepientes. Y esta escritura la ligo a Mateo. Dice, pero tengo algo contra ti, que estás en el campo y ya no lo haces como la primera vez. Ya no lo haces con la actitud cuando hice yo el trato. Ahora ya no lo haces igual. Por eso te digo, muchos cristianos van en la vida, sí están en la iglesia, pero no están conformes. Estoy, Señor, pero porque me obligan o porque tengo que estar. Y dice Apocalipsis, tengo algo contra ti, que has dejado tu primer amor. Dice, por tanto, arrepiéntete y haz las primeras obras. Haz como hacías la primera vez, con buena actitud. Porque si no, dice, vendré a ti y voy a quitar ese candelero de ti. Voy a quitarlo. Así que este versículo es, arrepiéntete y haz las primeras obras. ¿Sabes por qué? Porque el que te va a bendecir es Dios. Es Dios. Es más, ni siquiera es por lo que estás haciendo. Es la gracia de Dios. Dice que no es del que corre ni del que quiere, sino que del que Dios tiene misericordia. Debes de entender que debemos de estar bajo esa gracia y bajo esa misericordia. Proverbios 10:22. La bendición de Jehová es la que enriquece y no añade tristeza con ella. No busques cosas. Hoy, como predicaba tu pastor, muchos nos endeudan por envidia, por muchas cosas y añaden dolor a su vida. Por no esperar la bendición de Jehová, que es la que enriquece, y dice, no añade tristeza, no añade envidia, no añade nada. Tú eres feliz con lo que tienes y le das gracias a Dios. No buscas cosas fuera de Dios, sino que dices, yo me conformo y sigo orando, creyendo que Dios me va a bendecir, que Dios me va a dar ese carro, que Dios me va a dar esa casa, pero dice que Él sabe tu necesidad, pero quiero que Él me lo dé, porque no quiero tristeza, quiero gozarme en esa casa, quiero gozarme con mi esposa, quiero gozarme con mis hijos, quiero gozarme en la iglesia, quiero gozarme en mi ministerio, quiero gozarme con mi pastor, quiero gozarme con la obra de Dios. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Aleluya. Eso es lo que yo tengo en esta tarde para ti. Quiero animarte y quiero que el diablo no te quite eso, que el diablo no te robe eso y no te haga pensar cosas que no son, y que no dejes entrar
la envidia a tu corazón. ¿Por qué no inclinas tu rostro un momento?